Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Yo soy el profesor Antonio Panchi y mira, te debo estas clases. La realidad es que quería empezar este nuevo, digamos, seminario de conocimiento en materia de criminología con todo lo que estoy aprendiendo aquí en mis estancias de investigación en Barcelona. Como tú sabes, estamos dando el paso de lo que era considerado la peligrosidad como una valoración clínica a la valoración del riesgo de violencia como una valoración clínica estructurada. Es decir, ¿cuáles son las diferencias? Antes, la peligrosidad, hoy un tema muy criticado, muy tachado y que quizás muchas personas consideran sobrevalorado, pues se ha dejado de lado. Sin embargo, lo que prevalece hoy en día es el tema de la valoración del riesgo de violencia, es decir, guías específicas sobre delitos específicos. En este caso, en mis estancias de investigación en Barcelona, lo que yo he estado haciendo es más bien estudiar las guías que adaptaron para la región de Barcelona o bien para España, es decir, que están traducidas, por ejemplo, al castellano. Entonces, yo te voy a explicar estas guías que aquí directamente en el grupo de estudios avanzados sobre violencia en la Universidad de Barcelona han, digamos, interpretado y han adaptado a las condiciones, digamos, del pueblo español. Por supuesto que esto se ha extendido y se ha podido aplicar en otros países y en otras circunstancias, fundamentalmente clínicas, forenses o bien penitenciarias. Y entonces, lo que estamos viendo es que hay un cambio de perspectiva, ¿ok? Ahora, paréntesis. Yo usualmente lo que hacía era darte las clases así, ¿sabes? Como platicándote y todo esto y me parecía como incluso más cómodo, como una especie de diario de campo, ¿no? Y después lo que he intentado este semestre, estos primeros 3 videos, es presentarte como, o sea, sabes, ¿no? Con diapositivas, yo en el video y así, pero no me gusta tanto, es como si fuera con traje a la escuela y tú sabes que eso de repente a mí no se me da tanto porque en realidad para darte una clase yo optaría por la comodidad antes que por la formalidad, aunque a veces sí respetando la formalidad, ¿ok? Y entonces como que igual y ya extrañaba también esta edición así como de charla, ¿sabes? Como de este video que puede ser un poquito más como laxo, pero también más flexible y que no tengo que estar tan, digamos, aparejado a lo que es una diapositiva y además me toma mucho más tiempo hacer lo otro y digo, yo quiero compartirte estas clases. En algunos semestres anteriores me pasó que también por cierre de trabajo en el semestre ya no pudimos cerrar de manera adecuada y eso no me gustó mucho, no me dejó con una buena sensación y entonces en esta ocasión no quiero que se repita. Por ende, lo que voy a hacer es grabarte cápsulas esta semana que tú vas a poder ver los siguientes días para que entonces cuando nos volvamos a encontrar tú sepas qué onda con las guías de valoración del riesgo de violencia. El día que nos encontremos ya seguramente trabajaremos de mejor manera con las guías, ¿vale? Pero entonces, ojo, pilas aquí. Vamos a pasar de lo que era la peligrosidad a lo que es la valoración del riesgo de violencia, ¿ok? Ya no se hace un estudio de la personalidad en sí, sino que se hace un estudio de la situación. Ya no es la cualidad de peligroso, sino la situación o los factores de riesgo que encubren ciertas situaciones que hacen factible, en mayor o menor medida, que una conducta violenta se vuelva a dar. Ajá. En este caso lo que estamos hablando y vamos a ver es violencia interpersonal, es decir, yo golpeo a otra persona, violencia sexual, yo agredo sexualmente a una persona que no necesariamente conozco, y la otra es violencia sexual en la pareja, que es yo agredo de forma sexual a mi cónyuge o bien a mi pareja o bien a la persona con la que estoy viviendo incluso o con quien tengo familia. Entonces, ahí ya es un problema, ¿no? Estas guías fundamentalmente, y lo dice así como la teoría, aplican en hombres, pero en el sentido en el que tú encuentres un delito donde quien reacciona es la mujer, no hay tanta diferencia, ¿no? Después podríamos hablar de un libro de, se llama Loinaz, Ismael Loinaz, que es este de aquí, y es en este libro sí ya vienen, por ejemplo, guías específicas sobre los casos de, digamos, la valoración del riesgo hablando de mujeres, pero no creas que tampoco giran tanto, simplemente de repente hay que adecuar un poco la situación como con cualquier otro valor y con cualquier otra adecuación, entonces no es tan complicado, ¿vale? Esa sería entonces nuestra primera parte. Ya hicimos como nuestro encuadre de la peligrosidad a la valoración del riesgo de violencia. Segundo encuadre, ya hablamos de las guías y en esas guías va a haber siempre factores, ¿ok? Vamos a ver como muchos factores que más bien condicionan el riesgo en mayor o menor medida para que cometa o se dé una conducta antisocial. En este caso, de la guía que te tengo que hablar el día de hoy es en una guía que no es un estudio clínico estructural, sino un estudio actuarial, es decir, que se basa básicamente en sumar los resultados, ver en qué parámetros se encuentra y entonces decir, esto es, ¿no? Encaja en esta categoría, es tal
o cuál nivel de psicopatía. Y entonces te voy a presentar la guía, que es más bien la escala de Robert Hurt sobre psicopatía. Esta escala es la escala por excelencia para medir si una persona es psicópata o no. A ver, ojo, ¿por qué va a ser esto súper importante? Esta cualidad va a ser un factor de riesgo en cada una de las guías que veamos a continuación en las siguientes clases, pero no es determinante, ¿ok? Este es un factor, es decir, que puede haber personas diagnosticadas con psicopatía a pesar de ser el menor de los casos que no cometan actos delictivos. Es decir, me refiero al menor de los casos en que no todas las personas tienen una psicopatía, aunque puedan tener rasgos de una, no tienen necesariamente una psicopatía como tal. Esta psicopatía la tiene que diagnosticar de entrada la gente que se dedica a psicología, basados en qué? En este test actuarial que además se va como adecuando año con año, ¿sabes? Y por eso es que vale la pena, porque al final es un diálogo que no se deja de lado y que no se hizo una vez y para siempre. No, al contrario, está como trabajando, ¿vale? Ahora, estos ítems, más bien lo que van a hacer, estas guías es que tienen ítems que tú, como entrevistador o entrevistadora, vas buscando en la persona que analizas. Te digo, fundamentalmente esperaríamos que lo hiciera alguien que se dedique a la psicología. No hay que confundir, por ejemplo, lo que es una psicopatía con lo que encontraríamos en un DSM-5 o en un manual de enfermedades o trastornos de la personalidad o mentales. ¿Por qué te lo digo esto? Porque en el DSM-5 lo que vamos a encontrar es un trastorno antisocial de la personalidad, que es lo que podríamos decir un sociópata que va a ser diagnosticado desde la psiquiatría. Pero en el PCLR de Robert Hurt lo que vamos a encontrar es un diagnóstico de psicopatía, es decir, desde la psicología. Esta diferencia ya la hacía antes Pérez Casparian, no sé si lo recuerdas, pero fíjate. La clave está en la siguiente. Nosotros vamos a empezar a analizar muchos ítems que tienen que ver tanto con psicopatía, con trastorno de la personalidad, con antecedentes de violencia, con ideologías, con cierto tipo de, digamos, factores de riesgo que hacen más probable la comisión de un acto delictivo. En este caso, las guías siempre se basan en la reincidencia, porque para evitar juzgar a una persona que no ha cometido un acto delictivo o bien examinarle, pues lo que se esperan es a que el acto se haya dado. Pero eso no significa que los factores no nos sirvan de repente de guía como para generar cierto tipo de cuestión o de prevención, ¿vale? Entonces, fíjate, esto es muy importante que tú lo tengas en cuenta. No es simplemente un instructivo que tú lees, le pones a alguien y ya está. No, la PCLR, la escala de Robert Hurt, lo que nos va a dar son 20 ítems que también se van a acomodar de cierta manera, ¿ok? Como en factor 1 y en factor 2. Pero lo importante es que tú vayas resaltando, pues, qué es lo que tienes que identificar, que básicamente son 10 características. La primera, es decir, primer ítem, tiene que ver con la facilidad de palabra o con el encanto superficial, es decir, gente muy bien sincronizada, locuaz de palabra fácil, personas encantadoras que responden como de manera rápida y además con ingenio. Esto es un, digamos, ítem que tendríamos que buscar en la PCL, ¿ok? Luego tenemos algo así como el sentido desmesurado de autovalía. Sería nuestro ítem número 2, que básicamente tiene que ver con una visión muy exagerada y un autovalor también enorme. Luego tenemos algo que se llama necesidad de estimulación y tendencia al aburrimiento, o sea, fíjate nada más. La tendencia al aburrimiento lo que dice es que esta persona siempre va a estar buscando escenarios y espacios nuevos, y entonces esto se va a presentar incluso como una necesidad crónica y excesiva, es decir, que la necesita o que va a ir a buscar cosas todo el tiempo, y además esos niveles de satisfacción son muy altos, ¿sale? Entonces todo el tiempo va a estar como buscando esto, y básicamente se traduce esto de la necesidad de estimulación o de la tendencia al aburrimiento como el sentido de vivir al límite, ¿va? Ahora, cuarto, mentiroso patológico, y el quinto es estafador y manipulador. Ojo con la diferencia. Cuando estamos hablando de una persona que es mentirosa patológica, lo que hace es inventar historias constantemente, pero que no necesariamente tienen que tener un fin utilitario o un fin en sí mismo, simplemente inventar historias, y lo que hace es otra vez, como tiene este encanto de palabra, pues simplemente hace historias muy increíbles que de repente no se pueden cuestionar, pero nada más. Cuando estamos hablando de una persona estafadora o manipuladora, entonces ya estamos utilizando el sentido de la mentira, pero como para abusar o apoderarse de la voluntad de la otra persona. Y entonces, por ejemplo, para cometerle una estafa, un fraude o bien la cuestión de la manipulación. Eso es muy importante que lo tomes en cuenta, ¿vale? Atento. Ahora,
Lo siguiente son, por ejemplo, 6 ítems. Bueno, más bien, vamos en el quinto, vamos al sexto ítem, eso es lo que yo quería decir. En el sexto de ítem, lo que va a presentar esta persona es ausencia de remordimiento o bien no va a haber sentimiento de culpa. Y esto tiene que ver más bien con una indiferencia general a las consecuencias negativas de sus actos o bien sobre las demás personas. Simplemente le preocupan más los efectos que esto pueda tener sobre su planeación o sobre lo que proyectaba que los daños que le pueda causar a alguien más. Ahí sí le afecta, ¿no? Siempre y cuando le afecta a su persona, entonces sí va a ser un problema. Si no le afecta a la persona, solamente que las consecuencias afecten sus proyectos, entonces iba a decir, uff, rayos, ¿no? Tengo preocupación, ¿no? Pero por la otra persona eso no importa. Luego tenemos el ítem 7, que es un afecto superficial, que es esto, ¿no? En realidad no va a expresar emociones con normalidad y de hecho es una persona que da la impresión de una frialdad emotiva y de hecho eso se nota, no es algo que de repente se pueda como esconder, ¿vale? Luego tenemos el ítem 8, que están como muy relacionados, pero fíjate, la insensibilidad afectiva o bien la ausencia de empatía, ahí ya tiene que ver más bien con una profunda ausencia y una cruel indiferencia sobre los sentimientos. Y entonces aquí lo que tenemos es más bien una cuestión de que no le interesan las demás personas. En el afecto superficial es como si me acerco, me interesas, pero es, ya sabes, como para obtener un fin. En la insensibilidad afectiva, que es nuestro ítem 8, definitivamente puedo mostrar que no me interesa, o sea que me da igual, ¿vale? Pero igual en serio, no es igual como que, bueno, que pase lo que tenga que pasar. No, aquí es igual como que básicamente no existe la otra persona. Tenemos, por ejemplo, un estilo de vida parasitario como nuestro ítem 9, es decir, que son personas que de alguna manera siempre están dependiendo económicamente de alguien más y entonces, por ejemplo, aunque tengan la posibilidad de tener buenos empleos y con buenos salarios, los dejan porque no hay un sentido del compromiso con ese trabajo, ¿ok? Eso va a ser, por ejemplo, nuestro ítem 9 de psicopatía en escala de Robert Hart. Ahora, ítem 10, pobre autocontrol de la conducta. Es una persona que puede tener un mal genio, que es irascible, responde rápido a la frustración, digamos que tampoco tolera muy bien el fracaso, no es una persona que sea muy disciplinada y además responde fuerte o incluso agresivamente ante las críticas, ¿no? Entonces va a responder como de manera violenta. Esto del pobre autocontrol de la conducta tiene que ver más bien no con qué tan agresiva es una persona, que eso también lo revela, sino con incluso qué capacidad tiene de demora, es decir, cuánto tiempo puede detenerse a pensar un poco en la situación. Si espera o ¡pum! Actúa luego, luego. Ese es como bien interesante, ¿vale? Ahora, el ítem 11 es más bien considerado como conducta sexual promiscua. Y entonces aquí lo que tenemos es que las relaciones sexuales que esta persona mantiene van a ser impersonales, ocasionales, más bien como triviales. Puede haber como tener muchísimas parejas al mismo tiempo, infidelidades, incluso recurrir mucho a la prostitución o prostituirse a sí mismo o a sí misma. Y entonces tiene como una predisposición a participar en una alta cantidad de parafilias, ¿no? Es decir, de diversas prácticas sexuales que a lo mejor para la gente común pues no serían comunes o normales, ¿va? Tenemos, por ejemplo, aquí otro antecedente de la infancia que tiene que ver más bien con el ítem 12 y este es problemas de conductas en la infancia. Si esta persona tiene la cuestión, por ejemplo, de que antes ha robado, tiene conductas inapropiadas como violentas, ha abusado de sustancias como drogas o alcohol, fumar temprano, vandalismo, violencia, actividades sexuales precoces, es decir, que empezó muy pequeña la persona, entonces puede ser un indicador. Ojo, recuerda que esto tiene que ser de alguna manera grave, o sea que no basta con que me digas un día, es que se fue de pinta con Juanito. Sí, pero eso no me dice nada, ¿no? Igual y se fue un día, lo experimentó y ya está. Hay que buscar siempre que estos ítems se relacionen con otros, porque a lo mejor una persona tiene rasgos y ha pasado, pero cuando ya le damos un ítem a alguien es porque este acto, digamos, o esta acción en particular, esta cualidad, ya es persistente. Entonces ahí sí ya tiene como que llamarnos la atención. Antes no. Hay otro ítem que sería el 13, recuerda 11 conductas sexuales promiscuas, 12 problemas de conducta en la infancia, 13 ausencia de metas realistas a largo plazo. Es decir que tiene una incapacidad o simplemente una falta de voluntad para plantearse y llevar a cabo planes, objetivos o metas a largo plazo. Recuerda que esta persona
vive al día y por ende los planes los cambia con mucha frecuencia. No realmente se pone a pensar seriamente en el futuro, en realidad no lo ve como algo probable. Después tenemos el ítem 14, que es la impulsividad, como lo platicábamos un poquito antes, que es una conducta que en realidad no tiene premeditación. Puede actuar sin reflexión o previsión y simplemente puede hacer las cosas como parte de un arranque o, esto es importante, una oportunidad. ¿Ok? Fíjate que aquí en la impulsividad lo que estamos viendo es que puede reaccionar ante algo que no hay necesariamente un estímulo. En el anterior, donde hablábamos, por ejemplo, del pobre autocontrol de la conducta, tiene que ver con que ante los estímulos esta persona reacciona. Y en la impulsividad tenemos que decir que ante la oportunidad esta persona reacciona. ¿Ok? Entonces son dos sentidos diferentes. Una es ante los estímulos, este ítem 14 como impulsividad es ante las situaciones. Y entonces, por ejemplo, si ve un carro ahí con las llaves medio prendido, se sube y se va, ¿sabes? No hay un estimulante, no hay alguien que lo haya empujado, por ejemplo, para el pobre control de la conducta, simplemente está la oportunidad, la toma y vámonos, ¿sabes? Ahora, el siguiente es irresponsabilidad. Ítem 15, una persona que habitualmente no cumple sus compromisos, no cumple sus obligaciones con las demás y además entonces tiene un poco sentido del deber o bien de la lealtad. Eso es importante que lo tengas como muy en cuenta también. Ahora, solamente 5 ítems más, porque recuerdas, fueron 20 ítems o van a ser 20 ítems que tú tienes que estar más o menos observando para entender un poco cómo funciona este tipo de personalidad. Tenemos el ítem 16 que se refiere a la incapacidad de aceptar la responsabilidad de sus propias acciones. Es decir, aquí va a tener siempre como una excusa, como una racionalización que encuentra una justificación, o bien le va a poner la culpa a las demás personas. Jamás podría ser como responsable de sus actos. Siempre va a haber un, ah, sí, pero pasó tal. Ah, sí, pero pasó cual. Y entonces ahí tenemos que tener como también mucha atención. Luego, tenemos el ítem 17, que sería como frecuentes relaciones maritales de corta duración. Esta, ojo, porque no tiene que ver con la diversidad sexual, sino que tiene que ver más bien con cómo esta persona lo que hace es hacerse como de compromisos que no va a cumplir. Por ejemplo, hacerse de compromisos serios, ¿sabes? Como estar pidiendo la mano o matrimonio o un compromiso formal en distintas circunstancias, en distintos lugares y sin embargo no responder a ellos. O incluso hacer familia, tener hijos, hijas, etcétera, y simplemente no hacerse cargo. Pero de verdad, ¿sabes? Como que los tiene y, ah, sí, pues me da igual, ¿vale? Ahora, ojo, delincuencia juvenil. Antes habíamos hablado también de problemas en la infancia, como de conducta, que tienen que ver más con vandalismo, tabaquismo, ¿no? Drogas, algo así, que no necesariamente tiene que ver con llegar a un centro de exclusión de menores, no. Tiene que ver aquí, sí, la delincuencia juvenil con varios antecedentes de la conducta antisocial en la adolescencia, digamos hasta los 17 años, y esto entonces incluye lo que serían condenas o bien cargos por cierto tipo de delitos. Esto cambia porque es, digamos, un nivel más, digamos, alto. Finalmente tenemos dos ítems, ¿no? Uno, revocación de libertad condicional, es decir, que dentro de estos permisos o castigos, si ha tenido ciertos privilegios como que puede salir como una medida cautelar o simplemente ha roto la libertad condicional o la libertad vigilada o la libertad bajo fianza, entonces lo que sabemos es que es una persona que puede romper perfectamente con los permisos penitenciarios durante el cumplimiento de sus órdenes judiciales. Básicamente lo que te estoy diciendo es que no va a tener un respeto por la figura de la autoridad, ¿ok? Ahora, versatilidad criminal, ítem número 20. Puede pasar, digamos que de un tipo de delito a otro. Puede hacer un homicidio, un robo, una violación, puede robar de repente algo, puede vandalizar algo. O sea, esta persona puede llegar a hacer cualquier tipo de cosas que sean infracciones, recuerda, punibles. Estos son como los últimos ítems que consideraríamos de cargo importante en su responsabilidad, ¿ok? Ahora, de manera resumida, no resumida, pero así de manera como rápida, lo que tenemos es lo siguiente. Tú quieres determinar si una persona tiene psicopatía, entonces lo que hacemos es aplicar una escala PCL-R, que es revisada, de Robert Hare, ¿ok? Que tiene que ver con una escala de psicopatía, donde lo que tenemos que buscar son 20 ítems disponibles. En el primero 5 sería facilidad de palabra, sentido desmesurado de autovalía, necesidad de estimulación, mentiroso patológico, estafador o manipulador, recuerda las diferencias, ausencia de remordimiento, afecto superficial, insensibilidad afectiva, estilo de vida parasitaria, pobre autocontrol de la conducta.
conducta sexual promiscua, problemas de la conducta en la infancia, ausencia de metas realistas a largo plazo, impulsividad, irresponsabilidad y finalmente tenemos incapacidad de aceptar su responsabilidad, frecuentes relaciones maritales de corta duración, delincuencia juvenil, revocación de libertad condicional y versatilidad criminal. Esto es de alguna manera los elementos que necesitamos conocer y obtener para valorar apenas un rasgo de factor de riesgo que vamos a encontrar en todas las guías que trabajemos. ¿Por qué? Porque el principio es este. Podemos encontrar personas que tengan un diagnóstico de psicopatía y que sin embargo jamás cometan un acto delictivo. Pero podemos encontrar personas con psicopatía y además con un trastorno antisocial de la personalidad, es decir, un trastorno mental o un trastorno de la conducta, y entonces sí, esto va a ser aumentar el riesgo. ¿Va que va? Entonces, bueno. Esto ha sido todo por mi parte. Vamos a empezar con el desglose de estas guías. Yo soy el profesor Antonio Panchi. Te veo pronto y nos seguimos escuchando y escribiendo. Te mando un abrazo a la distancia. Cuídate mucho y ya pronto nos veremos. Chao, chao. Bye.